Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bu- Buenas noches. Te estábamos ¿Cómo esperando, andás? pero muy bien. Sí, yo estaba esperando que me mandaran el link Ah, y por eso ah, no abrí Instagram, porque porque me habían dicho que me mandaban el link por WhatsApp. qué pena. Yo por eso como estábamos demorando, me conecté por WhatsApp porque teníamos Está muchas bien. personas conectadas y bueno, y pasaban los minutos. Pero bueno, se solucionó. Bueno, mil disculpas. No, faltaba más. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Pablo Parenti, ¿verdad? Bien, bien, Mucho gusto de exacto. Un conocerte. gusto igualmente para mí, por medio de Alberto, poder conocerte. Igualmente, bueno, hoy les comento a los amigos que estamos con el Club de la Libertad, es una fundación de ideas liberales que tiende a difundir las ideas liberales desde Corrientes. Yo soy Ricardo Caíto Leconte, así me conocen, Caíto es mi sobrenombre. Soy uno de los directores del club y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con un invitado que es Pablo Parenti. Entiendo que desde Mar del Plata estás, ¿verdad? Sí, acá estamos desde la ventosa y Sí. lluviosa Mar del Plata hoy. No me digas, acá estamos con calor, nosotros hoy tuvimos 32 grados. Ah, miércoles. Sí, esa es, y mañana van a ser, y el viernes creo que hacen 5 grados, esa es Corrientes, ¿no? Mirá Así, vos, así qué es, cambiante. sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, así son las cosas. Así que allá con frío, ¿cómo los trata la cuarentena allá? ¿En qué fase están? ¿Tienen algunas libertades? Mirá, acá por suerte, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, estamos bastante bien en Mar del Plata. Ujú. Los comercios ya hace un mes o más que están abiertos. Eh, También abrieron los cafés hace una semana Ah, qué bien. y, y bueno, no tenemos, digamos, el panorama que tienen en el Gran Buenos Aires, Sí, nada que ver, pero bueno, todavía esperando más, más aperturas, ¿no? Y ahora sí. se está sugiriendo abrir restaurantes también para los próximos días. Claro, qué bien. Este, Así que dentro de cómo está la cosa en el resto del país y sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, Sí, acá estamos un poco mejor. claro. Bueno, acá estamos también igual, estamos en fase 5 con el problema Claro, cercano de Resistencia del Chaco, que están tan complicados nuestros vecinos, pero bueno, dentro de todo nosotros bastante ya con algunas libertades, también algunos negocios abiertos, eh, cafés, restaurantes, y bueno, caminando por la costanera, saliendo a remar. Y esas cositas que por lo menos te permiten ampliar un poco el horizonte de estos meses de tanto encierro, ¿no? claro, claro. Y acá en Mar del Eh, Plata, imagínate que tenemos el mar y estuvimos más de 3 meses sin poder arrimarnos siquiera, claro, porque estaba absolutamente prohibido claro. arrimarse a las playas o hacer alguna actividad como surf o algo de eso, ¿no? Claro. Este, Así que ese era un sufrimiento adicional que teníamos acá, porque tener el mar acá al lado Y y no no poder poder ni disfrutarlo. mirarlo siquiera, claro, claro. Qué Si bien bárbaro, en qué esta bárbaro. época por ahí no es lo La mismo, o mejor. sea, hace Claro. frío, hay viento, pero bueno, Sí, igual unos mates en la costa se va a tomar siempre, ¿no? sí, sí. Es nuestro esquema con el río, digamos. Nuestro esquema con el río. Es nuestro lugar. Claro, claro, Es nuestro lugar. claro. Bueno, Pablo, sos ingeniero químico. Sí, ingeniero químico, recibido acá Y, en Mar del Plata. en la Universidad de Mar del Plata. ¿Y tenés tu relación con las ideas liberales? ¿Cómo surgieron? Sí, bueno, digamos, yo soy de esos bichos raros que siempre fue liberal. Ya Mirá,
de la más tierna infancia, diría. ¿Y cómo se dio eso? Que es una rareza. No, pues, lo digo porque mucha gente generalmente, sobre todo en la juventud, tira más para el socialismo y Sí, después recién empieza a ver que existe otra cosa y bueno, a la larga el que lee y el que estudia un poco, a la larga termina siendo liberal porque no claro, queda otra, digamos. sin duda. Eh, pero, pero bueno, yo era así un bicho raro ya entre mis amigos y cuando yo terminé la secundaria en el año 83, que es Ajá, justo cuando vuelve la democracia, digamos, y sí. empieza a haber nuevamente actividad partidaria, Ujú. y bueno, yo ahí con mis 17 años ya era un interesado en la política, en la economía y en todo eso. Sí, Empecé a investigar un poco, a ver la oferta partidaria y ahí descubro a Álvaro Alzogaray y a la UCD mirá. y digo, uy, puta, esto es lo que yo siempre pensé, eh, está acá, o sea, Faltaba que me alguien di te cuenta lo... que, sí, no, y me di cuenta que no era tan bicho raro, digamos, ¿no? Claro, Y que había un montón de gente que pensaba más o menos como yo. Así que claro. bueno, desde entonces siempre he sido liberal y siempre he tratado de difundir estas ideas. Eh, Como todos he pasado por distintas etapas de liberal clásico a un poco más libertario, incluso ya a punto de De anarquista anarco. y sí, Todos sí. hemos pasado Digamos por eso. que, no, digamos que filosóficamente soy anarquista, de eso no tengo dudas. Claro. Eh, Ahora, puesto en la realidad y sobre todo en la realidad argentina, Claro, digamos que me conformo con ser minarquista y sí. y tratar de buscar un poco de menos Estado y nada más, porque con eso ya me sentiría realizado, ¿no? Con alguna mínima legislación, por lo menos, que baje eso. Claro, Te claro, claro, pregunto, claro, claro. sí, sin duda, pero ¿militaste en la UCD, decías, y seguiste militando en ese partido o tus caminos por el liberalismo No, fueron mira, por otro lado? me acerqué en su momento con el entusiasmo de que volvía la democracia Mm. y todo esto, y estuve un par de años, sí, pero después me dediqué más a mi carrera y Ah, lo dejé de lado durante unos cuantos años, al tema ah, político, digamos. claro. Recién durante el kirchnerismo fue que ya en un momento decidí hacer algo porque Ujú. era, esto fue toda una anécdota, porque estábamos cenando en mi casa Ujú. y yo como siempre mirando programas políticos y quejándome de la situación del país y entonces en aquel momento mi mujer me dice, ¿por qué en vez de quejarte tanto no haces algo? Ah, Y le dije, la verdad que tenés razón. Así que mañana voy y me meto en algún partido y empiezo a hacer algo. mirá vos, En aquel momento creo que era el año ¿cuál fue el partido? 2000, no, era en el año 2006, creo, Ajá, sí. Entonces, me acuerdo que le dije, ¿a dónde voy? Porque la verdad es que no había ningún partido en ese momento, Recrear había desaparecido sí, exacto. hacía poco, y entonces digo, bueno, los dos partidos donde puedo llegar a meterme a hacer algo son
o el ARI en aquel momento, que después fue la coalición cívica, Coalición, sí. o el PRO. Claro. Así que recuerdo que busqué por internet las direcciones a ver dónde estaban acá, y digo, bueno, mañana voy a los dos, y cuando iba para el trabajo, Ajá. me quedaba de paso el PRO, así que fui ahí al primer lugar que fui. En aquel momento me recibieron muy bien, había incluso ahí un grupito de liberales acá en Mar del Plata que estaban trabajando ahí en el PRO, así que se había hecho un lindo grupito, minoritario obviamente, pero bueno. Y ahí estuve unos 3 años hasta que me di cuenta de que no, que estaba en el lugar equivocado y ya no tenía sentido seguir una lucha que no tenía manera de terminar bien dentro del Claro. PRO, ¿no? Ustedes, Así que bueno, de ahí me fui. Sí, no, te quería decir, me vino a la cabeza, ustedes en la UCD tienen un antecedente interesante que es de Mar del Plata, que es el ex vicepresidente y ex ministro de Economía. Amado Vudú es de Mar del claro. Plata y militó en la UCD, si no me equivoco, ¿no? Mira, según me han contado a mí, porque yo Según dicen. realmente, yo no, la verdad es que no lo vi nunca en la UCD. Y por lo que me han contado, él, donde sí estuvo, fue en la agrupación universitaria, ¿En ay, UPAU? ahora se me fue el nombre, en UPAU. ¿UPAU? Claro, él era, no sé si no llegó a ser el presidente de UPAU acá en Mar del Plata, Ah, mirá. pero nunca me ¿No han lo viste? contado que haya estado, no, pero que haya integrado la UCD. La Entiendo que él UCD, estuvo en ajá. UPAU, pero después se retiró una vez que dejó UPAU, no Sí, integró la UCD. Eso es lo que yo ajá. tengo entendido. Claro. Y luego de tu paso por el PRO, ¿tuviste algún acercamiento a otro partido, alguna entidad liberal o algo por el estilo? Mira, de ahí cuando yo me fui del PRO bastante decepcionado, en el 2012 fue que en Capital Federal surge la idea de armar un partido liberal, Ah, que en sí. aquel momento se denominaba Partido Liberal Libertario, Sí, sí. y bueno, yo me conecté con alguna gente de ahí de Capital, que eran conocidos míos y que estaban en ese proyecto, Sí. y empezamos también a hacer algo acá en Mar del Plata como para armar algo acá y en provincia. Ujú. Pero lamentablemente las Sí. condiciones en aquel momento eran muy distintas a las de ahora. O sea, realmente juntar gente liberal en el 2012 y, y no solo juntar gente liberal, sino gente que quisiera meterse en política, Que participe, era claro. algo muy complicado, muy complicado. Hoy en día, por suerte, ese panorama ha cambiado 180 grados. Hoy Sin, es impresionante la cantidad de gente que quiere participar, que se quiere meter, que sí. sobre todo en la juventud, que en Sí, aquel momento bueno. no había. Acá nos juntábamos y éramos, no sé, de 12 personas, éramos todas arriba de 40 Claro. y por ahí había dos chicos Claro, de 20 y pico, ponele. y hoy tenemos Y una hoy es oferta de. exactamente al revés, ¿viste? Claro, eso te iba a decir yo, pero también tenemos una oferta de muchos partidos en formación. Recién miraba acá entre los que participan está una que participa es Unidos, el partido que promueve Agustín Echevarne. Veía que estaban participando de Exacto. esta conversación.
Y hoy tenemos una oferta de partidos liberales importante, hay 3 o 4 que están en formación y con muchos jóvenes participando. ¿Qué opinión tenés de que haya tantos partidos liberales en formación y no que haya una fuerza como fue la UCD, que era medio la única fuerza Claro. liberal en el país, que bueno, tuvo su paso y su éxito por la política? ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo que haya tanta oferta liberal o deberíamos formar un solo Bueno, partido? bueno, te cuento un poco, engranando con ese tema, que lo que es Sí, mi actualidad personal hoy sí, en lo que es la política. Yo hace 2 años que empecé digamos, a trabajar en el proyecto de Partido Libertario, ujú, que empezó como una agrupación nomás, sí, y luego dijimos, bueno, ¿y qué tal si hacemos un partido político, no? Así que hace 2 años prácticamente que estoy trabajando en eso, ajá, y ahora, a partir de hace unos meses, que el Partido Libertario acá en Provincia de Buenos Aires, unido al proyecto Recrear, o sea, el nuevo proyecto de Recrear sí, que se está impulsando, hemos armado lo que se llama el Encuentro Republicano, eh, ajá, y estamos trabajando en esa formación política. qué bien, Como Partido bien, Libertario, ya tenemos los papeles presentados en la justicia electoral y estamos avanzando con eso. Y tenemos la ilusión de poder llegar a fin de año ujú. con el partido formado, ¿no? Y es una Que unión de Recrear y el Partido Libertario, entonces van a ser Encuentro Republicano, así se va a llamar. exactamente, exactamente. Sí, sí, de hecho Ah, qué bien, ya se llama así. qué bien. Este, después, no, por ahora, digamos, ese es el nombre que le hemos puesto. Después, si finalmente logramos ser un partido con todos los sellos aprobados, Sí, las eh, formalidades. tal vez le busquemos otro nombre, eso todavía no está definido, ¿no? Ojalá lleguemos a tener ese problema, digamos. Sí, por supuesto. Este, Pero, pero estamos trabajando en esto. Y con respecto a la pregunta inicial que me decías sí, de que hay varias fuerzas tratando de armarse, yo las veo bien a todas, o sea, claro, este, todo lo que esté sumando a nuestras ideas claro, y a este cambio cultural que hay que hacer, a mí me parece bien. Sí, claro. por ahí sería ideal que estuviéramos todos más, más unidos en un Al- solo lugar, pero eh, no es de liberal tampoco eso. creo que sea tan, claro, no, y tampoco creo que sea tan dramático como algunos lo pintan, ¿no? Ah, De que haya, que estemos divididos y qué sé yo. Yo creo que a la larga, cuando llegue el momento de, por ejemplo, las elecciones que serán el año que viene, yo sí, estoy convencido que vamos a estar todos juntos, seguro. eh, porque yo creo que las ideas están por sobre todo, ¿no? Por sobre todo y sobre todo por sobre por ahí los egos personales Sí, o, o por ahí algunos personalismos que no son muy de liberales, aunque también admitamos que la competencia es bien liberal, ¿no? Es bien sin duda. este, de libertarios. Y Sí, bueno, cada uno trata de hacerlo mejor desde su punto de vista, ¿no? claro. No, está bien. Pero es bueno esto que contás de que el Partido Libertario se pueda unir con Recrear y conformar una fuerza política. Aparte, amén de que hayan otras, pero es un buen síntoma para todas las agrupaciones liberales que se están tratando de conformar en el interior del país,
Así que bueno, ya le deseamos suerte, pero toda esta introducción venía al hecho de que como no nos conocemos, quería un poco conocer tu actividad política, tus ideas, de dónde sos, tu historia con el liberalismo. Pero bueno, tenemos que, dado el tiempo que avanza, tenemos que meternos en el Sí, tema que has elegido para este conversatorio y que, bueno, hay muchos amigos que están escuchando y seguramente quieren saber tu opinión. El título de este conversatorio de hoy era Pandemia y el control centralizado. ¿Lo elegiste vos al claro. título? ¿Lo elegiste vos al título? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, primero pensé en hacer un contraste entre lo que es un sistema de control centralizado y lo que es un sistema más bien anarquista, Claro. eh, y cómo eso lo podemos ver en la aplicación dentro de esto que hemos tenido que vivir, que es o que estamos viviendo, que Sí, es este sí. tema de la pandemia, ¿no? Así Eh, es. en general, a nivel mundial, se ha tendido eh, a adoptar un método de sistema centralizado. Sí, Eh, y esto, digamos que es el método chino, ¿no? Básicamente. sí, Pero sin bueno, duda. con distintos niveles, es un poco lo que se ha aplicado en una gran cantidad de países. Claro. Eh, digamos que un sistema centralizado para manejar la pandemia o para manejar la manera de minimizar los daños de esta pandemia, Ujú. eh, Sí, no es algo ilógico. O sea, digamos, esto un poco es culpa de Descartes, ¿no? Es la lógica cartesiana. sí, Eh, Uno tiende a pensar que armando un sistema eh, que sea lógico y que sea eficiente, todo tiene que andar bien, y en realidad no está mal pensarlo así. El claro. tema de un sistema centralizado es que eh, si alguna de las partecitas de ese sistema falla, Ajá, falla todo. claro. Eh, el, por ejemplo, eh, lo que es el suministro de alimentos, por ejemplo. El suministro de alimentos no Ujú. está centralizado. Así El es. suministro de alimentos es redundante, hay superposiciones, tenés distintos niveles, tenés niveles continentales, con grandes Ujú. cadenas continentales, tenés un nivel Sí, nacional con cadenas nacionales, después tenés un nivel regional, tenés niveles hasta municipales, e incluso hasta el autoconsumo, si lo querés poner. claro. Eh, en, Según la lógica cartesiana, este no sería un sistema eficiente y probablemente no es el sistema más económico, más o menos costoso, pero sí es un sistema en el cual, si alguna de las partes falla, están Sí, las otras. claro, Entonces el sistema en sí nunca falla. claro. Aplicado a la pandemia, por ejemplo, en España se aplicó un sistema centralizado. Ujú. Se votó en el Congreso una ley de emergencia nacional que le daba todo el poder al Estado Nacional para manejar el tema de la pandemia, y le Claro. quitaba todas las atribuciones a las distintas autonomías. Eh, el tema fue que a los 15 días el sistema centralizado que había monopolizado, por ejemplo, la compra de insumos, y Sí, prohibía a las autonomías comprar insumos, a los claro. 15 días una tanda de test que compró le falló y se rompió todo el sistema y se Claro. paralizó todo.
hasta que volvieran a entrar esos test. Por otro lado, un sistema o un estado como es el alemán, que es un estado mucho más descentralizado, con un sistema de salud muy distinto al español, con distintos niveles de salud, con clínicas de distinto nivel y de distinta capacidad, pero autónomas en sí, con un sistema federal incluso de gobierno, con estados, creo que son 16 estados en Alemania, más alguna ciudad-estado, que son realmente independientes, tuvieron un manejo distinto. Ahí no hubo centralismo, entonces si algo fallaba en algún lado podía suplirse con los suministros de otro estado. Cada estado aplicó un método de, llamémosle cuarentena, aunque en realidad nunca hubo cuarentena obligatoria en Alemania, pero un sistema distinto. En algunos se cerraron los colegios, en otros no. Y un estado podía aprender de cómo le iba al otro, porque ante una situación nueva como fue esta, ante una situación nueva como fue esta, uno nunca tiene la certeza de estar tomando la medida adecuada. Lógico. Sí, entonces, sirvió mucho el poder aplicar distintos métodos y aprender unos de otros, aprender de los errores y aprender de las virtudes de los otros métodos. De hecho, en los países donde se ha aplicado un sistema rígido, estatal y muy centralizado, es donde a la vista de los resultados peor les ha ido, ¿no? Claro. Todo esto que yo analizo va más allá de ponerme a discutir si la pandemia está bien que se hagan confinamientos o no. O sea, lo que estoy tratando de comparar es cómo funciona un sistema centralizado y cómo funciona un sistema descentralizado en un entorno distinto al que habitualmente lo analizamos, porque generalmente lo analizamos en un entorno en el entorno económico, ¿no? En el entorno de los mercados y ese tipo de cosas. Visto en otro entorno, como puede ser incluso el de salud, también siempre un sistema descentralizado es mejor a la larga que un sistema centralizado. El sistema centralizado lo que busca es, digamos, es la eficiencia, es la disminución de costos, pero no se fija en que ese sistema puede fallar. Y yo creo que lo primero que hay que ver cuando uno quiere armar un sistema o un método para afrontar algo, es buscar que ese método, ese sistema no tenga posibilidades de fallo. Porque vos podés armar un hermoso sistema centralizado, pero no puede ser que porque te falló una compra de mascarillas se te rompió todo el sistema. Claro, exacto. Bueno, eso es, tu ejemplo del sistema de alimentos, digamos, es más que claro y evidente. Lo has dejado perfectamente ejemplificado con eso, porque es un sistema que funciona solo y no requiere de ninguno que esté, y como decís vos, una cadena que falla, se pone otra a funcionar y se suple el fallo momentáneo o definitivo de un sector. Se acomoda inmediatamente y nadie se queda sin la posibilidad de adquirir sus alimentos. Es fantástico el ejemplo que has dado, clarifica totalmente la cuestión. ¿Y cómo ves en la Argentina el manejo de la pandemia o de la cuarentena? Yo me escucho. Bueno, yo más que... ¿Me escuchás bien? Sí, pero tenía eco.
Eh, Más que el manejo, yo lo que hablaría es del desmanejo que ha Totalmente. habido acá en Argentina. Pero, Realmente, eh, uno, o yo, digamos, me gusta ver cada tanto y cómo van los distintos países del mundo llevando este tema. ujú, Y, y mal que mal, cada país tiene su lógica y su método y lo va acomodando. Eh, Ahora, cuando vos ves la Argentina, es un caso que no realmente es difícil de analizarlo, porque no lleva mucha lógica lo que se está haciendo desde el primer día, ¿no? claro, Desde el primer día, cuando con, no sé, 20 casos diarios se decide un confinamiento brutal, eh, encima a nivel nacional, o sea, claro, sin tener en cuenta las distintas situaciones de cada provincia. claro, Acá hay provincias que aún al día de hoy ni se han enterado que existe el coronavirus claro. y sin embargo han sufrido confinamientos y cuarentenas Claro. ridículas. La decisión Este, central decide todo, ¿no? claro, claro. Después, bueno, se ve que se han dado cuenta y han empezado a darle un poco de autonomía a las provincias para manejar la situación cuando eso debería haber sido desde el principio, ¿no? Claro, Eh, claro. y, y bueno, y ahora nos encontramos con la situación de que en el momento en el que esto está creciendo, Sí. resulta que se da la paradoja de que el gobierno está abriendo Flexibilizando, digamos. o Claro, flexibilizando, ¿no? sí, Una cosa que si vos se la contás a un extranjero no la entiende, no hay manera de que la pueda entender, o sea, totalmente. pero es que se ha dado una cuarentena tan pero tan larga y tan inútil en sus comienzos que se ha llegado a este punto disparatado del día de hoy, ¿no? Claro. ¿Y qué país, como ejemplo, te parece que ha manejado bien la cuarentena, aparte de Alemania que has dicho? Mira, hay unos cuantos. Ujú. Lo que pasa es Para que, tener. bueno, cada país es distinto y es muy difícil decir, no, tendríamos que haber hecho lo que hizo tal, porque es Ah, muy difícil adaptar lo que son las costumbres, e incluso cada país es distinto en su conformación demográfica y geográfica. Pero bueno, yo creo que países que han manejado bien el, el, desde el principio, sobre todo Taiwán, Singapur, fueron los ejemplos que habría que haber tomado en en aquel momento inicial, y no se tomaron. claro, Y después, bueno, países como Suecia, como Australia, Nueva Zelanda, eh, sí. han manejado la situación de una manera muy distinta y casualmente son países de los cuales no se habla mucho, ¿no? Claro, Este, ¿Por qué? Porque también el tema del control central, cuando vos armás un método controlado por el Estado y por el gobierno y aplicás ese método universalmente, eh, a la larga terminás censurando, porque claro, cualquier otra idea que pueda alguien sugerir atenta contra ese sistema que has puesto. O sea, no es un sistema que admite opiniones. O sea, se claro, hace esto y punto, porque esto es lo que dicen los expertos y hay que seguir estas reglas. Entonces, si vos claro, levantás la mano y decís, mirá, me parece que esto está mal o que tal cosa se podría hacer distinta, eh,
para que ese sistema funcione, te tienen que censurar. Entonces no se admiten otras opiniones, que es, por el contrario, lo que sí promueve un sistema descentralizado. Un sistema descentralizado es lo que dice, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, Y es un entonces tema nuevo. claro, cualquier alternativa seria que se pueda considerar, la tendremos que considerar, porque Claro, tal vez sea mejor que lo que estamos haciendo. claro, Eh, sin duda. esto del sistema centralizado conlleva a su vez ese problema de la censura y de no admitir otras ideas o otros sistemas alternativos, ¿no? Claro, bueno, y que Cuando bueno, eso sería lo justamente, ideal. O sea, que ese sistema centralizado es un camino hacia la servidumbre, como diría Hayek, ¿no? claro, Te va exactamente. llevando, te va llevando a este control y a la opinión preponderante del que tiene el poder circunstancial, ¿no? Sí, en cuanto a eso también estoy un poco decepcionado con la reacción de la gran mayoría de la gente en general, ¿no? La Sí. reacción de Ah, sumisión, de, pero digamos, también atrás. no, perdón, pasa por el Sí, desconocimiento, sí. algo nuevo, pero también el manejo de los medios que han vendido una situación que la gente decidió eh, respetar, digamos, por el otro, pero yo creo que si hoy quieren llevar la cuarentena a fase uno ya no van a tener esa pasividad que decís vos. Yo creo que ya la gente no toleraría 15 días más de encierro, ¿no? No sé si tenés esa impresión. Sí, 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 no, eso sí. Lo que pasa es que tuvieron que pasar más de 100 días para eso. Sí, Yo recuerdo cuando esto empezó, el 20 de marzo, que se decreta la primera cuarentena, eh, no sé, pero creo que la mayoría estábamos convencidos que eran 15 días y nada más. ujú, Por lo menos ese era el mensaje que habían mandado, ¿no? Eh, claro, entonces entiendo que en ese momento la gente mayoritariamente apoyara esto. Ahora tuvieron que pasar más de 100 días para que una parte, porque no toda, de esa gente diga, bueno, esto ya no da para más, no aguantamos más, no podemos seguir en sí. cuarentena, ¿no? Perdón, Eh, sí. te interrumpo o terminás la idea, perdón. No, ya No, había porque terminado. acá dice Facu arroba, uno que está participando, un amigo que está participando, dice que me parece interesante lo que pregunta, dice, ¿cómo el sistema descentralizado afrontaría el dilema moral de elegir diferentes estrategias que pueden llevar a distintos resultados? Yo no sé si hay un dilema moral ahí en la experimentación de buscar la mejor alternativa, pero no sé. Sí, no, el dilema moral sí, sí, sí existe. Lo que pasa es que yo, para esta charla en especial, digo, bueno, vamos a dejar el dilema moral de lado y vamos a Sí, concentrarnos en confrontar políticas centralizadas contra políticas descentralizadas. Ahora, sí, eh, en cuanto a la pandemia, si nos queremos meter en un tema moral y más bien ético también, sí. digamos que la mayoría de los métodos utilizados a nivel mundial en los distintos países Ujú, se han pasado por ahí sí, las premisas liberales del respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad. claro.
Eh, y yo entiendo que como liberal, entiendo que ante cualquier conflicto, contra cualquier problema que se presenta, tanto a nivel local, nacional, como en este caso a nivel mundial, podemos discutir 1000 métodos, 1000 sistemas, pero que ninguno de ellos esté violando los derechos de libertad, de vida y de propiedad. Y en este caso, esos derechos han quedado en un segundo, tercer plano, casi te diría que en la totalidad de los países. Acá en Argentina ni hablar, o sea, Sin ni duda, hablar. sin duda. Yo entiendo, ya te digo, más metiéndonos en el Pero, tema de la pandemia en claro, pero, que sí, sí. decime. No, pero dentro del sistema, volviendo a la pregunta de Facu, creo que no, disculpen que no veo bien, pero las letras son muy chiquitas, pero ¿cuál es el dilema moral entre las dos opciones o las miles de opciones de un sistema descentralizado? Quiero entender eso. Vos tenés Entiendo que opciones. me, me estás diciendo, analizando la cosa desde un sistema, únicamente desde el sistema descentralizado. Claro, porque lo que él preguntaba era, en un sistema descentralizado, ¿cómo? A ver, voy a leer bien la pregunta, a ver, ¿cómo el sistema descentralizado afrontaría el dilema moral de elegir diferentes estrategias que pueden llevar a diferentes resultados? Dice. Pero son las opciones que uno va Y experimentando. No sé si hay un el, dilema ahí. las diferentes... No, Es sí, un proceso. Sí, puede haber un dilemas morales según de qué estrategias estemos hablando. claro, Es así. O sea, a ver, un sistema descentralizado podría tranquilamente tener una región, un municipio o lo que fuere, que claro. podría decretar un encierro total de la población, Sí, sí, y está ahí bien. tendríamos un dilema moral en ese caso. Total, está clarísimo. Eh, Sí, pero, o sea, un sistema descentralizado no significa que va a haber una aplicación, digamos, anarcocapitalista en todos lados, justamente no. claro, claro. Puede ser para el Lo otro que, extremo, digamos. claro, o sea, ya ahí nos meteríamos en otro tema, que es el tema Sí, dale. de moral de Está todo bien. esto, ¿no? De lo cual mi posición es totalmente en contra de cualquier tipo de control. Totalmente. Para mí este problema del coronavirus, como cualquier otro problema, hay que afrontarlo, pero con las premisas de respetar los derechos individuales. Totalmente. Y a partir de ahí, busquemos la solución, busquemos el método. Pero primero respetemos los derechos individuales. Bueno, yo te interrumpí hoy y decías que estabas, yo me escucho dos veces, por eso no sé, te pido disculpas si por ahí te interrumpo, porque no te escucho en algunos momentos y yo me escucho dos veces. Vos estabas Ajá. hablando de que estabas desilusionado de la reacción de la gente y ahí yo te interrumpí. Te Sí, dejo terminar esa idea, perdón. sí, sí, bueno, digamos que la idea del colectivismo está muy, 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 muy metida, ¿no? Ujú. Este, yo hoy en día pienso más que ya la dicotomía no es socialismo versus liberalismo, sino que es colectivismo versus individualismo. Mira, Eh, y creo que hoy en día todavía somos
más masa que otra cosa, ¿no? Y nos comportamos más como masa que como otra cosa. Y este tema de la pandemia creo que lo ha dejado en evidencia esto. Ah, Eh, Era por eso que un poco, como te decía, me sentía sí, decepcionado de que hemos reaccionado como masa, ¿no? claro. Como, como Ya- el sistema ya- colectivista que está impuesto, digamos. ¿Llamarías a una rebelión? Eh, Pregunta. no Otro estaría tema. mal, ¿no? Estaría No bueno. estaría mal, no estaría mal una rebelión pacífica, ¿no? ¿Eh? Sí, o sea, yo cuando dijeron que había que cerrar todos los negocios, por ejemplo, eh, yo decía, bueno, juntémonos todos los comerciantes Ujú. y el lunes vayamos todos y abramos las puertas de nuestros negocios Sí, y, y hagamos una rebelión de ese tipo. claro. Eh, Porque, ¿qué va a hacer el Estado? Va a ir a cerrar, a clausurar 100.000 negocios? No, no, Sí, es imposible. seguro. Eh, eh, Con un decreto de pero bueno, necesidad de eso era urgencia. uno, claro. Empezando por ahí, Pero digamos. bueno, eso era una utopía que evidentemente no se puede porque si vos incluso hablas con los, por ejemplo, con los comerciantes, te das cuenta que todavía una gran cantidad, no sé si la mitad, Sí, si un poco más, si un poco menos, todavía cree que hay que seguir cerrados y encerrados y claro. cuidándose. Sí, Este, recordá el caso de la mujer que salió a tomar sol ahí en una plaza en Buenos Aires. claro, Por poco no la crucifican a la bueno, pobre señora. claro, bueno, pero a esa mujer la dejamos sola, ¿no? Claro, Eh, sí, sí. si al otro día hubiéramos salido todos a tomar sol, Sí, eh, tal vez el gobierno hubiera hecho otra cosa, ¿no? No sé, quién sabe. sí, así Eh, es. pero ese es el comportamiento que tenemos hoy como sociedad Sí, después de tantos años de colectivismo, ¿no? Creo claro. que esa es la gran lucha que tenemos los liberales de cambiar eso un poco, Sí, de me quedo mostrarle a con la tu, gente que hay otra cosa. perdón, me quedo con tu frase de la lucha hoy es colectivismo versus individualismo. Me quedo con eso. Bueno, sí, es lo que veo yo, ¿no? Por ahí hace 20 años atrás era más Sí, socialismo, liberalismo, ¿no? claro. Pero hoy veo más eso porque se ha avanzado tanto, pero tanto sobre las Ujú. libertades individuales Así es. en nombres de colectivos y demás, Ujú. que hoy todo se ve en función de grupos colectivos y no de individuos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Eh, Pablo, Pablo, vos sabés que nosotros tenemos un sí, tiempo establecido por la tecnología, por sí, así sí. que yo no quiero que se nos corte, así que me gustaría dejarte para que hagas un resumen final o una idea final y luego nos tenemos que despedir por el tiempo que es tirano, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, la idea, bueno, la idea que quería dejar era un poco esta, ¿no? Como los sistemas centralizados, no solo aplicados a la economía o al mercado, no son buenos y siempre fallan y siempre crean daño, Ujú. sino que también aplicado a otros temas, como puede ser este de la pandemia, eh, también es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, una economía eh,
centralizada, una economía colectivista, siempre tiende a cosas como, por ejemplo, no tener distintos sistemas y distintos métodos de distintas escalas, sino que se busca por ahí los monopolios. Entonces, Claro. que la energía la maneje una sola gran empresa, que el petróleo lo maneje una sola gran empresa, que el transporte ferrocarril lo maneje una sola gran empresa. Entonces no hay alternativas, no hay superposiciones, Claro. y si ese sistema o si esa empresa falla todo, y nos Claro. quedamos sin trenes, nos quedamos sin energía. Eso que todos vemos tan claramente en un sistema económico, es también aplicable, por ejemplo, a un sistema de salud, como ha sido ahora con este tema de la pandemia, ¿no? Ese era el mensaje un poco que quería transmitir en esta charla. Ha quedado clarísimo. Y te cuento, acá en Corrientes, el gobierno tenía comprado 105, 115 respiradores al inicio de la pandemia, y el gobierno nacional estatizó la compra de una empresa de Córdoba y quedamos nosotros sin ningún, por 2 semanas sin respiradores, y después nos mandaron 5. Claro. Eso hace la centralización, como ejemplo. Sí, de esos ejemplos hay miles y miles. Claro. Pablo, quedan segundos, según me dice acá Espero que te hayas sentido cómodo con esta charla. Para mí ha sido un placer entrevistarte. Un gustazo conocerte. Igualmente, esperamos poder tenerte alguna vez por Corrientes en alguna actividad del club. ¿Cómo no? Sí, con Alberto siempre hablamos de vernos y al final nunca nos vemos. Bueno, un abrazo grande podamos. Y a tus órdenes quedo. Un placer, Pablo. Un placer. En nombre del Club de la Libertad y el mío propio.